He querido titular el mensaje de esta noche, Creciendo. Y vamos a leer un gran trozo de la palabra de Dios, un solo versículo, tomado de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Segunda de Pedro 3, verso 18. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es nuestro pasaje de hoy. Y si ustedes se dan cuenta, parecería extraño que sea un solo versículo. Y desde la otra semana yo tenía ese verso en los bolsillos, porque yo le pregunté a mi esposa, ¿qué deberíamos predicar? Y ella me dijo, segunda de Pedro 3:18. Y yo, ¿seguro? Sí, ese es. Pero yo no le puse mucho caso porque estábamos en la casa dando vueltas, pero al otro día en la mañana, cuando entré en la meditación de cada día que hago en las mañanas, pues cuando leí ese versículo, comprendí que sí, que encaja perfectamente en la línea por la que Dios nos ha estado trayendo en los últimos mensajes. Dios nos ha hablado de evaluar lo que es nuestra vida, analizar en función de las características que se supone debe tener un cristiano verdadero. Después el Señor nos habló de analizarnos para ver si somos cristianos maduros. ¿Qué tan madura es nuestra fe? Después de eso el Señor nos confrontó la semana pasada, después de habernos dicho claramente desde Juan 3 y la experiencia de Nicodemo con Jesús que necesitábamos nacer de nuevo. Y entonces la semana pasada el Señor nos confrontó con la figura de un niño y fuimos analizando las características de los niños y cómo estas características pudieran ayudarnos en nuestra vida espiritual. Y cuando Dios, utilizando a mi esposa, me puso frente a este solo versículo, pues después de ser niños, una de las características que vimos la semana pasada es que los niños necesariamente tienen que crecer. Nosotros sabemos que hay niños que por alguna razón su crecimiento como que se pasma, se atrofian, se anquilosan y no crecen. Espiritualmente eso también pasa con mucha gente que llega a las iglesias, escucha la predicación, adora a Dios, lo alaba, su palabra lo pone contra la pared, pero de repente como que no se sabe qué tipo de terreno es y como que la semilla que se sembró en su corazón se atrofia y no llegan a dar los frutos que el Señor espera. Y si se fijan, este verso 18 es ya el final de la segunda carta del apóstol Pedro. Y no es casual, no es coincidencia que después de escribir dos cartas, el mensaje final, el saludo de despedida de Pedro es: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué manera de despedirse? O sea, después de contarle y analizarle y explicarle todo lo que le he dicho, en resumen, crezcan. Tenemos que crecer. Y fíjense que este verso tiene ese verbo, crece, en dos líneas. En la gracia, vamos a ver que se representa eso, qué significa eso. Y el conocimiento, son dos áreas, dos líneas en las que tú y yo, como creyentes, como discípulos de Cristo, pues deberíamos intentar estar creciendo. Y fíjate que yo estoy en un punto en el que quiero hacer tanto la voluntad de Dios que le he estado diciendo que me tenga paciencia. Señor, tenme paciencia. Porque a veces Él me dice muy claro este pasaje del jueves. Pero entonces yo comienzo a preguntarle: Señor, ¿tú estás seguro? Cuidado si no es ese, cuidado si tú quieres que hablemos otra cosa. ¿Y qué es lo que yo voy a decir, Padre? Yo quiero ser tu voz, yo quiero ser un instrumento. Y entonces, ayer
no sé si ustedes pudieron hacer el devocional ayer. Ayer se nos proponía meditar Efesios 4 del 5 al 16. Y si ustedes se dan cuenta, lo voy a leer rápidamente, aunque no es nuestro pasaje, pero es para que vean cómo Dios confirma su mensaje. Fíjate que Pablo, Efesios 4, los versos del 5 al 16, Pablo escribió: un Señor, una fe, un bautismo. Es el versículo 5. El 6 dice: y un Padre y Dios de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. O sea, Fifo, yo puedo actuar a través de Maribel y te puedo decir lo que quiero a través de ella. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia, y aquí está una de las dos líneas donde Pedro dice que debemos crecer, conforme a la medida del don de Cristo. Eso significa que en cada uno de nosotros ha sido derramada una dosis de gracia. Y escucha el versículo 8. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos va a perfeccionar si no es creciendo? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí está la segunda área donde Pedro dice que debemos crecer. Primero en gracia y segundo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está el crecimiento. Usted es un bebé recién nacido que en gracia y en conocimiento de Cristo va a ir creciendo. ¿Hasta qué altura? Hasta llegar a alcanzar la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Para que ya no sean niños. La semana pasada nos dijo que debíamos hacernos como los niños para recibir el reino de los cielos. Ahora, después que usted lo recibe como niño, se supone que debe crecer. Niños fluctuantes, arrastrados para todos los lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos. Otra vez, crecer, ¿en qué? En todo, en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, que es su iglesia, bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento otra vez para ir edificándose en amor. Fifo, si te quedaba alguna duda, ahí está claro. Crecimiento, ¿en qué área? En gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no me quedó la menor duda de que hoy debíamos meditar este solo versículo con el que el apóstol Pedro termina su segunda carta. Y es porque en este verso Dios enfatiza la necesidad de crecer. Obviamente nosotros vamos a crecer si hemos nacido de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo, este crecimiento no tiene cómo iniciar. Un bebé no puede crecer como individuo hasta que no nace. Por eso nosotros comenzamos a contar su edad, sus años, el día que lo paren. Hay países como Corea, por ejemplo, que los años lo cuentan desde que la mujer sale embarazada. O sea, cuando un niño nace ya tiene un año. Pero nosotros, de este lado del planeta, contamos los años cuando la madre da a luz al niño, un bebé. Pero nosotros entonces estamos llamados
o mejor dicho, estamos obligados como creyentes a crecer. Y la medida, la estatura que debemos alcanzar no es otra sino la figura de Cristo. Así que si tú tenías otro ídolo sentado al que tú querías parecerte o algún modelo al que tú querías alcanzar, pues velo parando de ahí que no va. El modelo de nosotros es precisamente la figura de Cristo. Es mi esperanza que Dios nos guíe en este pasaje para que podamos entender las verdades por las que Él inspiró a Pedro a escribirlo y que por el poder de su palabra entonces nos transforme un grado más para que podamos seguir creciendo en fe. Y fíjense que este verso 18 comienza diciendo más bien. Y esta expresión, más bien, cuando tú lees esto, inmediatamente tú debes intuir que Pedro viene hablando de algo y cuando dice más bien, se supone que va a decir algo totalmente contrario a lo que estaba diciendo. Como cuando usted dice, tú bebes mucho, más bien deberías alimentarte mejor. Tú llevas una vida muy sedentaria, más bien deberías hacer ejercicio. Más bien se utiliza siempre para matizar o corregir algo que ya se había dicho con anterioridad. Tú gastas mucho dinero en salones y en belleza, más bien deberías invertir en una buena Biblia. ¿Te das cuenta? Por eso quiero leerte rápidamente el contexto donde el apóstol Pedro casi firma su segunda carta con este versículo 18. Más bien, entonces yo quisiera como saber de qué era que él venía hablando para poder ubicarme en el contexto. Y te voy a leer los versos del 10 al 17 para que nos ubiquemos en el tema del que Pedro estaba hablando. A partir del versículo 10 de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, él escribe lo siguiente: pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Esto demuestra que va a haber un periodo en el que nosotros no vamos a estar en la tierra, porque si Dios va a quemar todo lo que hay en la tierra, nos quemaría también a nosotros si estamos aquí. Y esto demuestra lo contrario a tesis que tienen algunas religiones que dicen que no, que nosotros no vamos para el cielo, que nos vamos a quedar aquí, que eso es imposible, que no, que los que iban para el cielo ya están allá. Los famosos 144,000 ya están sentados en el cielo y los que no son parte de ese grupo ya no quedamos. Entonces, Dios está revelando por la pluma del apóstol Pedro que hay un grupo que será arrebatado. Apocalipsis habla muy claro de eso. Y sigue diciendo él en el versículo 11, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. ¿Usted se imagina? Las estrellas, los astros, todo va a ser un fuego tan grande. Imagínese el fuego que va a haber aquí en la tierra, que la luna se va a derretir. Imagínese eso. Las estrellas que nosotros tenemos que ver con telescopios. Versículo 13. Pero según sus promesas, nosotros esperamos que un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará la justicia. ¿A dónde vamos a esperar ese cielo nuevo y esa tierra nueva? En el cielo, los 1000 años que vamos a estar en el cielo, en lo que Dios reconstruye todo esto. Es de lo que Pedro viene hablando, es para que nos ubiquemos. Este no es nuestro texto de hoy, es simplemente para que nos ubiquemos. Verso 14, por eso, amados hermanos, eso significa que este mensaje no es para todo el mundo. Es para los hermanos. Mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz
intachables e irreprensibles. Uy, ese debe ser el estilo de tú y yo vivir ahora esta vida que nos regaló Dios ahora. ¿Cómo debemos vivir, Pedro? En paz, intachables e irreprensibles. O sea, que no haya nada por lo que te puedan poner una pregunta mala en el examen. Que no tengas tacha. Irreprensible significa que no haya error en ti por el que te puedan reprender. Que no hayan actos malos. Escucha el verso 15. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, eso que dicen, yo estoy oyendo que Jesús viene desde el principio y no acaba de llegar. Esa paciencia es quizás porque precisamente esa persona todavía no le ha entregado su vida a Cristo. A lo mejor aquí hay gente que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Y la paciencia que Dios está teniendo y el retraso en la segunda venida de Jesús es precisamente Dios dando chance a ver si esa persona se arrepiente y se salva. Escuche, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender. Claro, son niños, los niños no entienden, por eso debemos crecer. Y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Entonces se supone que si usted se encontró con Cristo, se arrepintió, nació de nuevo, usted está en una posición firme, porque ahora usted está cimentado en la figura de Cristo. Usted está cimentado en la palabra de verdad, en el evangelio de salvación. Se supone que usted es una nueva criatura. Usted está firme ahí. Y quiero rápidamente, antes de que nos vayamos de esta lectura, ver que en el verso 10, Pedro es claro que el retorno de Jesús va a ser inesperado. No sabemos si va a ser esta noche. Cuando estemos durmiendo, así como llegó un aguacero de repente, así mismo puede llegar Jesús. Como se mete un ladrón en su casa. Pedro usa la figura del ladrón, porque el ladrón no te manda un mensaje por WhatsApp, ni te manda un email para decirte el día y la hora que se va a meter a robar a tu casa. Y fíjate que ante la inminencia de esa venida, todo será destruido. Entonces deberíamos nosotros procurar no estar entre lo que será destruido. El verso 11 habla de que ante esta realidad tú y yo deberíamos llevar una vida santa y consagrada a Dios. El versículo 12 dice que este día será esperado con ansias por nosotros los creyentes. Tú, en vez de estar pensando en la salud, en el trabajo, en sacarte la loto, el anhelo más grande de nosotros debería ser que Jesús venga rápido. Porque si Jesús viene rápido, todos los problemas se van a acabar, serán destruidos. Todo será destruido. Y la ventaja de esto es que hay una promesa. Y lo dice el verso 13, promesa de cielo nuevo y tierra nueva. El verso 14 dice que yo debo hacer todo lo posible. Me toca a mí hacer lo posible, no a nadie. A mí me toca hacer todo lo posible para que Dios me encuentre como en paz, intachable e irreprensible. Una forma de vivir a la altura de Jesucristo. En paz. No puede ser que usted no viva en paz si está en Cristo. Usted no ha nacido de nuevo si su vida no está en paz, si está intranquilo, acelerado, desesperado, ansioso, asustado, temeroso. No. Si tiene marcas que le pueden, como decimos los dominicanos, si tiene cola que le pisan, algunos tenemos un rabazo más grande que el cometa Halley. El verso 15 nos habla muy claro de la paciencia salvadora de Dios.
El verso 16 nos dice que algunos ignorantes, eso significa que aunque saben leer y escribir, no conocen la revelación de Dios, tuercen la verdad, y eso mismo será lo que Dios va a usar para destruirlo. Falsear su palabra, torcerla, contaminarla, diluirla, y no darla como una leche pura, como un alimento espiritual puro y sin adulterar. Y el verso 17 nos habla de que hemos sido instruidos, pues ya sabemos bien todo esto. Entonces usted debería cuidarse de las cosas que escucha, de las cosas que cree. Por eso usted no puede estar creyendo todos los mensajes que le mandan al celular, ni todas las noticias que ve. Y esto es lo que nos va a garantizar entonces no caer de la altura a la que Jesús nos ha llevado. Entonces es evidente que está este concepto del apóstol Pedro, con el que comienza el verso 18, más bien nos deja claro que contrario a todo esto, tú y yo deberíamos estar haciendo determinadas cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? ¿Qué sigue justo después de más bien? Crezcan. Entonces, así como usted se empeña en que una vez su bebé nace, usted hace una tabla y en la medida que va creciendo los cereales que puede comer, el tipo de leche, cuándo comienza a darle papilla, cuándo come habichuela, cuándo le puede dar sopa, qué tipo de leche debe beber, en qué momento ya ese niño puede comer ciertos cereales, su arroz majado con habichuela, su purecito de papa, huevo. Todo eso es un procedimiento. ¿Por qué? Porque usted quiere garantizar el crecimiento de ese niño. Entonces, si usted y yo somos espiritualmente niños recién nacidos, pues usted debería estar buscando la manera de crecer. Y los niños están tan interesados en crecer, lo estudiamos en la clase pasada, que cuando le da hambre ellos gritan. Y mientras más dura usted para traerle la leche, más gritan. Y desde que la madre le da el seno o le pega un biberón en la boca, calladito. Y desde que se llenan el estómago, a dormir felices. Que son las dos cosas que le garantizan su crecimiento. Alimento y sueño. Ellos no saben hacer otra cosa. No tienen más preocupación. Entonces, así mismo, si en verdad tú y yo hemos nacido de nuevo, estamos llamados a crecer. Es mandatorio nuestro crecimiento. Obligado. Es como un alumno que se mete a la universidad y no aprende. ¿Tú te imaginas? ¿Repite el mismo curso todos los años? No. Entonces ese tipo o pasa de curso creciendo o hay que botarlo de la universidad. Usted no se puede quedar toda la vida en primero. Por eso las instituciones académicas le dan de baja académica. Te dan un chance, 2 chances, 3 chances. Bueno, al tercer chance, si usted no pasó la prueba nacional, entonces hay que ver qué vamos a hacer con usted. Y nota el imperativo, crezcan. No dice, bueno, si tú quieres, tú puedes ver cómo crece. Y no dice ni qué parte que hay que crecer. El crecimiento tiene que ser integral. No te está diciendo que crezca los brazos, que crezca las piernas. Debe crecer de manera integral. Entonces tú eres el responsable directo ¿de qué? De alimentarte adecuadamente. Entonces, ¿con qué tú te estás alimentando para garantizar tu crecimiento? Cuando tú pones la televisión, ¿qué es lo que ves? Cuando tú pones la radio, ¿con qué alimentas tus oídos? Cuando tú usas tu teléfono celular, ¿para qué lo usas? ¿En qué grado todo esto que tú haces en las 24 horas de un día contribuye a tu crecimiento? ¿Qué te aporta eso? Porque usted dice, no, pero es que ese niño no necesita eso. La mayoría de nosotros, ya viejos, quiere estar bebiendo leche porque cree que eso le aporta algo. Y ya después que somos viejos no debemos beber tanta leche. La mayoría de nosotros cree que tiene que comer carne obligado. Que si no come carne, yo voy a comer vacío. No, tú no necesitas tanta carne. Una tacita de brócoli tiene más proteína que 1 libra de carne. Sin el peligro de todos esos alimentos que le dan a los... Pero ¿qué ocurre? Que hay más un patrón cultural, hay un esquema mental que los dominicanos tenemos que comer carne, porque imagínate tú. Y si no hay carne, entonces comí vacío, o no comí,
Por ejemplo, mi abuelo decía, tengo 2 días que no como. Pero ¿cómo que tú no comes? Ayer lo que hicieron fue un bacalao y hoy lo que me dieron fue unos molondrones ahí. Pero ¿te estás comiendo? No, eso no es comida para un hombre. Un hombre tiene que comer carne. ¿Te das cuenta? Entonces tú eres, además de eso, ¿qué hacemos nosotros para crecer? Pues hacemos ejercicio. Incluso mi esposa ayer me decía, hay que buscar la manera. Yo le decía a mi hermana Aurora hoy, tú y Maribel tienen que buscar la manera de ver cómo se meten a un gimnasio para que liberen el estrés. Están nada más que cogiendo estrés y presión en el trabajo y más tarde o más temprano el cuerpo nos va a pasar la factura. Yo le decía a Miguel, tengo que comprarme una bicicleta, pero urgente. ¿Por qué? Porque el estilo de vida moderno, sin tú darte cuenta, te va llevando a un punto en el que los días no te dan para hacer todo lo que tú tienes en la agenda. Y sabemos que necesitamos ejercitarnos para fortalecernos, para poder crecer fuertes. El principio dice, mente sana en cuerpo sano. Y para eso hay que hacer ejercicio. Ahora, viene la pregunta. Como niños recién nacidos espirituales, ¿cuáles son los ejercicios espirituales que estamos haciendo? ¿Cuántas horas pasamos frente a la palabra de Dios? ¿Cuántas horas pasamos en oración, en silencio, escuchando lo que Dios tiene que decirnos? Los ejercicios de piedad, de misericordia. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo salimos a predicarle a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces al día compartimos la palabra con? ¿Cuál es el testimonio de vida? Ejercicios. Estamos haciendo ejercicios. Cuando uno va al gimnasio, hay un entrenador que te hace un programa de ejercicio. Te dice, mire, hoy le vamos a dar abdomen y a brazo y mañana le vamos a dar a pierna y a pantorrilla. Y te hacen una lista de ejercicios. Y te dan una dieta, lo que las personas no vemos en los comerciales de esos aparatos mágicos, que tú te subes 3 minutos en esos aparatos y ya. Te vamos a mandar el aparato, un video instructivo y nuestra guía alimenticia. Nadie ve la guía alimenticia. ¿Por qué? Porque nadie quiere dejar de comer. Tú lo que quieres encontrar un aparato mágico que tú te subas 3 minutos y ya resolviste tu problema, ¿no? Y por eso estamos cada vez más gordos. ¿Cuáles son los ejercicios? Además, nosotros somos los responsables de cuidar que estemos creciendo de la manera correcta. Porque si usted ve a un niño que nada más le crece la barriga, usted va a decir, bueno, este muchacho está jodón. ¿Y cómo es que nada más le crece la barriga? Y no le crecen los pies, los brazos, todo debe crecer parejo. Si un muchacho nada más le crecen los pies y no le crecen los brazos, ven acá y será familia de algún zancudo, ¿no? Hay que averiguar qué pasa. Entonces el crecimiento espiritual nuestro tiene que ser integral. Tenemos que crecer en todas las áreas. ¿Cuál es la manera correcta de adorar a Dios? ¿Cuál es la manera correcta de orar a Dios? ¿Cuál es la manera correcta de estudiar la palabra? ¿Cómo yo debo ir a la Biblia? ¿Cómo debo buscar la dirección de Dios en su palabra? O sea, toda esta disciplina espiritual tiene que ser pareja. Además de eso, tú y yo somos responsables de esforzarnos de que este crecimiento sea de la mejor forma. ¿Por qué? Porque algunos atletas van al gimnasio y como quieren crecer al otro día, entonces comienzan a inyectarse cosas. A inyectarse y a beber cosas. Y bébete esto, y úntate aquello, y inyecta hasta el agua. Ya el agua no se la beben, se la inyectan para crecer más rápido. Pero eso trae consecuencias. Entonces, como niños espirituales, nosotros debemos ser responsables de ir creciendo en la mejor manera, sometiendo todo a prueba y quedándonos con lo bueno. Por eso ya yo cuando voy al supermercado voy sin prisa. Yo leo las etiquetas, las tablas de lo que contienen las cosas, cuánto de sal, cuánto de grasa. Y si una cosa no me cuadra, pues yo no me la llevo. Aunque esté en oferta al 5 por 1, no es que se quede ahí. Nosotros debemos ver que no haya contaminaciones en el alimento espiritual que estamos recibiendo. Por eso cuando usted escuche un mensaje, cuando usted escuche un predicador, cuando usted vea un programa cristiano, cuando escuche una canción, analice si eso viene de Dios. Si no hay contradicción con la revelación de su palabra. Analice si esa persona está viviendo conforme al modelo de Cristo. Porque si no nos convertimos en fariseos, en hipócritas.
Eso que decimos una cosa con la boca, pero en nuestra vida diaria estamos haciendo todo lo contrario. Entonces no somos dignos de confianza. Nosotros debemos procurar que no hayan dilaciones ni pérdidas de tiempo. ¿Qué busca usted 3, 4, 5 horas leyendo un libro que no le aporta en nada? Revisando redes sociales, chismes. Había un concurso de belleza esta semana recién pasada y lo pusimos en la televisión, ya se estaba acabando. Quedaban 9 participantes y cuando salieron yo le dije a mi esposa, mira, va a quedar entre estas 3, van a quedar estas 2, la ganadora debería ser esta, pero se lo van a dar a esta porque esta tiene más garantía de producir cuarto. Así mismo fue. Yo soy un genio, un profeta, no, simple lógica, eso es un negocio. Ahora, ¿cómo me siento yo 5 o 6 horas a ver eso? Un show, ya ni salen las participantes, hay 3 zánganos más hablando y comentando. Tipos que no han modelado nunca, están criticando modelos, imagínate tú. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿En qué es que tú y yo deberíamos estar creciendo? ¿En qué debemos crecer? Porque algunos estamos creciendo en los bolsillos, a otros nos está creciendo la barriga, otros estamos creciendo en canas. Pero el apóstol Pedro es claro, después de que crezcan, él dice 2 cosas en las que deberíamos crecer. La primera es en gracia. En nuestro proceso de crecimiento no puede faltar el que cada día hallemos más y más gracia por parte de Dios. Cuando el ángel abordó a María, le dijo, alégrate porque has encontrado gracia. Has encontrado el favor de Dios. Y muchos piensan que eso fue solamente María. No, Abraham encontró gracia. Moisés encontró gracia. Noé encontró gracia en Dios. Pablo encontró gracia, un perdido, como él lo dice. Yo soy un aborto por la gracia y la misericordia de Dios. Él me salvó. Magdalena halló gracia. Todas estas personas, héroes de la fe, encontraron gracia. Ahora tú y yo debemos crecer en gracia y Dios nos lo está diciendo. Cada día tú y yo deberíamos procurar con esmero y esfuerzo permanecer cubiertos de la gracia del Padre. No es con la pistola ni con la tarjeta de crédito, es saber que la gracia de Dios te está cubriendo. Y que si tú estás pasando una situación es porque Él lo permitió por algo. Y su gracia no te llevará a un lugar donde esa misma gracia no te proteja, te cuide, te provea, te sustente, te fortalezca o algo te enseñe. Dios no es un titiritero, un sádico que está gozando con que sus hijos pasen problemas como los políticos que crean las crisis y después llegan con las cámaras de televisión a llevar el agua a los barrios, a llevar la comida, a llevar los camiones para tapar los hoyos. No, ese es su trabajo. Dios no hace eso, todo lo contrario. Para esto Dios nos ha sido dada la gracia conforme al don de Cristo. Fíjate que Pedro es claro. Como acabamos de leer en Efesios 4:7. Ahora yo te pregunto, ¿te ejercitas diaria y constantemente para lograr crecer en la gracia divina? Porque la gracia tú la vas a recibir cuando tú vives conforme a la gracia que Dios te ha dispensado en Cristo. Llevas una rígida dieta espiritual que te garantiza ese crecimiento en gracia. Y te quiero mencionar algunas áreas, por si el concepto de gracia te parece etéreo y efímero y difícil de comprender. Tú y yo deberíamos estar creciendo en revelación de Dios. Que Dios te pueda decir las cosas. Revelación, que está aquí en su palabra. Si antes de tú emprender una acción buscaras la revelación de Dios, pues nos ahorráramos muchísimo problema. Pero es antes de meternos en el lío. Yo estaba en el taller de un hermano nuestro y alguien lo llamó. Mira, me voy a comprar este vehículo. No lo compre. Y 5 minutos después te la voy a llevar para que la vea. La acabo de comprar. Entonces, al fin de cuentas, si tú vas a tomar tu propia decisión, ¿para qué me llamas? Si yo no puedo contar con la revelación de Dios antes de, entonces después no debo ir donde Él a dar grito. Como decía el mensaje que nos mandaron de un muchachito ahí en el grupo, alguien lo puso.
Es verdad, Dios es un caballero y Él te deja que tú hagas lo que tú quieras. Ahora después no venga echándole la culpa. Entonces después me lo va a traer para que te lo arregle. Y voy a tener que hacer lo que a la gente no le gusta, tocarle en el hombro y decirle, yo te lo dije. ¿Cómo lo dice su palabra? Su palabra tiene toda la revelación, es el manual del usuario. Tú y yo deberíamos crecer en la provisión de Dios. Dios debe ser nuestro proveedor. Señor, yo voy a aceptar las dádivas que tú me des. No la que me dé el trabajo, ni los políticos, ni los estándares que la vida está exhibiendo. No, yo voy a vivir conforme a tu provisión. Como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó. Como dijo Pablo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en crisis. Yo sé estar contento teniéndolo todo y estando sin nada. Dios debería ser mi fuente de provisión. Yo no tengo eso ahora, Señor, pero sé que si es necesario para que yo cumpla con la obra que tú esperas de mí, tú me vas a abrir los caminos para que yo lo tenga. Definitivamente. Tercero, tú y yo deberíamos estar creciendo en la protección de Dios. Señor, yo sé que estamos a la puerta de que se arme la tercera guerra mundial. Yo sé que la delincuencia aumenta todos los días, Señor. Pero cada vez que usted cierre la puerta de su casa, no crea que es la cerradura lo que la hace segura. Es el ángel que Dios monta en guardia afuera. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. Salmo 34:7. Yo debería crecer en la misericordia de Dios. Señor, yo cuento con tu misericordia. Porque como ser humano yo soy imperfecto, mi carne es pecadora, mis miembros corren hacia el pecado. Pero es tu gracia, Señor, la que va a evitar que aún en medio de la prueba yo caiga. El consuelo, yo debería buscarlo en Dios, no en el psicólogo ni el psiquiatra. Si usted necesita un psiquiatra, vaya. No le tenga miedo a los psiquiatras ni a los psicólogos. No le tenga miedo, que eso nada más no es para los locos, y locos estamos casi todos. Pero el consuelo yo debería buscarlo en Dios. La paz de mi alma, esa paz que tanto anhelo, que no me la van a dar los bienes materiales, ni el placer, ni el sexo, nada de eso me lo va a dar. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, y no se la doy como la da el mundo. El mundo no te va a dar paz verdadera ni plena. En restauración, esta gracia de Dios me va a restaurar. El daño que el pecado ha infringido en mí, la sangre de Cristo la restaura. Soy hecho de nuevo en Cristo. Yo debería crecer en gozo. No en felicidad, porque la felicidad es efímera y depende de las cosas. El gozo no depende de la circunstancia. Usted puede tener cáncer muriéndose en una cama y ser más feliz que el que está en el mejor hotel del mundo bebiéndose la mejor bebida con la mejor compañía. Amargado, esos son los que se suicidan. Cuando lo llaman y de la bolsa de valor le dicen, cayeron tus acciones. Ahí cae en una depresión. Gozo. El gozo depende de la fuente, que es el Padre. Yo debería crecer en paciencia. La gracia de Dios da paciencia, aunque te tenga que llevar 20 años al desierto como Moisés. La paciencia es una de las características del que está viviendo en gracia. No se desespera, porque sabe en el Dios que confía. Su nivel de fe, usted debería estar creciendo en fe. Si usted tiene fe, no debe desesperarse, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve. Yo no veo el trabajo, pero tengo fe de que lo voy a tener. Yo no veo ese hijo, yo no veo ese matrimonio, yo no veo ese proyecto cumplirse, pero tengo fe en que en el momento de Dios eso será. Y si no viene, porque no me convenía, eso es fe. Templanza, yo debería crecer en templanza, en dominio propio. Yo no puedo dejarme llevar de lo que el cuerpo quiera. Porque el cuerpo siempre quiere ir a lo que... Los chocolates son mejores que el brócoli. A tal punto que cuando mi mamá los pone en la mesa, yo le digo, déjeme coger dos y llévese la caja de ahí. Llévesela. ¿Por qué? Porque los chocolates es una de mis debilidades. Pero estoy aprendiendo a verlos y a no comérmelos. Esa caja tiene 3 días viniendo y todavía quedan chocolates. ¿Por qué? Porque como niño debo crecer en el dominio propio. Yo no puedo ver las cosas y no poder resistirlas.
En bondad yo debería estar creciendo, en benignidad, en mansedumbre, en amor. ¿Qué son esos? Los frutos del Espíritu, que son dados por la gracia de Dios. No es porque, ay, esa muchacha tan bien que se porta y tan buena. No es gracia, es por gracia. La gracia es un don inmerecido. Tú y yo no merecíamos el perdón que Cristo nos dio. Pero por el amor que Él nos tiene, vino y se entregó por nosotros. Ustedes recuerdan cómo dijo la Virgen María cuando el ángel vino y le explicó todo el plan, porque ella se puso chiva. Ven acá, ¿y cómo va a ser eso si yo no conozco? ¿Y cómo yo voy a quedar embarazada si no conozco varón? Entonces el ángel le explicó, no, mira, es que el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá. ¿Cuál fue su respuesta? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tú. Lo mismo que dijo Jesús, Padre, si este cáliz puede pasar de mí, que no tenga yo que ir a la cruz. Pero que no se haga lo que yo te estoy pidiendo, que se haga tu voluntad. Es así que tú le oras a Dios. Aquí está tu esclavo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Casi nunca oramos así. Siempre oramos al contrario, siempre queremos que Dios haga lo que yo quiero, porque yo soy el jefe y Dios es mi empleado. Y yo quiero que Él cumpla mi voluntad. No, hágase en mí tu voluntad, Señor, porque tu voluntad, de la que es santa, es la que es perfecta, es la que es sabia infinitamente. Pero además de crecer en gracia, este verso dice que tú y yo deberíamos crecer también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay mucho ahí. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa frase hay material para un seminario de un fin de semana. Crecer en el conocimiento. ¿Cómo se adquiere conocimiento si no es estudiando? Entonces la Biblia no solo es para leerla. No es para que nos ayude con el devocional por la mañana. Como dice segunda de Timoteo, maneja con precisión. La versión del 60 dice, usa bien la palabra de verdad. Pero eso no se puede adquirir si usted no practica. Ayer subió una de las personas que trabaja conmigo. Ella recién se compró un carro y está ya. Usted sabe cuando uno compra su primer carro, que todavía no sabe manejar bien y uno lo cuida. Uno quiere que ni los mosquitos le pasen cerca. Entonces ella vio cómo yo me parqué de reversa en esta ambulancia que tengo yo, esta cosa tan grande. Y yo dije, Don, ¿y cómo es que usted se entra así tan? Práctica, mi hija, práctica, tienes que practicar. O sea, por teléfono tú no vas a parquear bien tu carro, tú tienes que parquearte. Y si no quedó bien, vuelve y salta y vuelve y métete. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda. ¿Qué hacemos los profesores con nuestros alumnos? 10 ejercicios, si no aprenden con 10, entonces le ponemos 20. Si no aprenden con 20, hay que ponerle 50. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprenda. Porque él fue a eso, a aprender. No fue a aprender, ¿qué fue? Pero nosotros en la vida espiritual queremos hacer lo menos posible. Nosotros quisiéramos que por gracia, por un milagro de Dios, cayera un rayo y se nos implantara un chip que conociéramos la Biblia entera. Pero Pedro está diciendo que tú y yo debemos crecer en el conocimiento. Ahora, no es en la universidad. Ay, Fifo, pero yo leo todos los días. Yo soy un hombre, yo soy mejor que la enciclopedia esa que está en la emisora esa famosa de radio. No, porque no es en el conocimiento académico. Fifo, tú no has visto mi currículum. Un currículum de 60 páginas. No, papo, no es de eso que estamos hablando. Es el conocimiento de Cristo. Y fíjate que el conocimiento que tú y yo debemos tener de Él es como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque hay algunos que cogen la Biblia para estudiar a Jesucristo, pero es para verlo como un revolucionario. Ah, para mí Cristo es un revolucionario. El Che fue un revolucionario y Camaño fue un revolucionario. Sí, muy bien. Pero yo no puedo reducir a Cristo a la figura del Che. Cristo fue un revolucionario, sí, pero fue más que eso. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanto conoces a Cristo? ¿Cómo lo conoces tú? ¿Como el que está clavado en la cruz? ¿O como el que resucitó? ¿Eres consciente del compromiso que implica involucrarse en una relación con Cristo? Por eso Cristo le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú estás seguro de que tú me amas?
Cristo era diciéndole, Pedro, tú sabes lo que tú te estás metiendo. Sí, Señor, yo te quiero. Tú lo sabes que yo te quiero, Señor. Y tú sabes lo que eso significa, Pedro. Te van a perseguir, Pedro. Te van a marginar, te van a maltratar. Van a intentar matarte, Pedro. ¿Tú eres consciente del compromiso que implica seguir a Cristo? Las cosas que hay que dejar, las nuevas que hay que asumir. Ay, pero yo me veo tan bien con esa ropa. Sí, pero Dios no la prueba. Es que ese hombre me ama tanto, sí, pero es casado. Esa mujer me trata tan bien, pero no es tu esposa. Fifo, cuando yo me fumo eso, mira, yo subo al cielo como Pablo, me llevo al tercer cielo. Sí, pero eso es droga, mi hijo, eso es prohibido. ¿Tú eres consciente de lo que significa conocer a Cristo y asumirlo como tu Señor y tu Salvador? ¿Qué tipo de relación tú buscas con Cristo? Cuando tú lo conoces, tu relación es por interés, porque necesitas algo de Él. Porque Pedro deja muy claro aquí que es conocerle como Señor y como Salvador. No es como el gerente de un banco que tú nada más vas para que te preste. Y después cuando te andan cobrando te esté escondiendo. ¿Cómo es que tú le conoces? ¿Cuál es tu idea de Cristo? Cuando tú hablas de Cristo, ¿cómo lo ves? ¿Como un milagrero al que le oramos solo para que restaure la salud de nuestros hermanos? ¿O tú lo ves como un cajero automático? Señor, yo tengo que cambiarle las 4 gomas al carro. ¿Y dónde van a venir los cuartos? Entonces, ¿tú crees que hay una oración mágica como el cajero automático que si tú metes la tarjeta correcta, con la clave correcta, Él te va a dar los dinero que tú le digas? No, eso no funciona de esa manera. ¿Cómo tú lo ves? ¿Como un curandero? ¿Como un casamentero para que te busque pareja? ¿Cómo es que tú ves a Cristo? O por el contrario, lo ves como dice Pedro, como tu Señor y tu Salvador. Porque si es tu Señor, entonces tú te sometes a su voluntad. Entonces ya tú no deberías ni pedirle nada. ¿Estás viviendo conforme al modelo que has conocido de Jesús y que Él dejó para que todos aquellos que le conocen como Mesías puedan vivir de manera humilde, servicio, amorosa, negándose a sí mismo? Al contraer matrimonios, tú debes vivir a la altura de esa relación. Si nos casamos, debemos santificar el matrimonio. Si nos quedamos solteros, debemos santificar la soltería. Eso fue lo que dijo Pablo, yo prefiero que no se casen y que se dediquen por completo a la obra del Señor. Pero si se van a quemar en el fuego de la pasión, pues mejor cásense. Para estar violando muchachitas y cogiendo muchachitas, pues mejor cásense y tengan su familia y sean un modelo. Yo no puedo pretender vivir desconociendo mi realidad de casado. Entonces no conozco a Cristo, ni lo he asumido como mi Señor y como mi Salvador. Si usted está en un trabajo, su trabajo es el lugar donde Jesús lo puso para que usted le honre y le glorifique. Vuelve a preguntarte, ¿qué estás haciendo para elevar tus niveles de conocimiento de Cristo? ¿Qué haces tú? Cuando queremos tener conocimiento de algo, invertimos tiempo, esfuerzo, dedicación, esmero. ¿Por qué ustedes creen que usted le compra un videojuego a un muchacho y a los 2 o 3 días ya él está aburrido y quiere otro CD? Porque se dedican las 24 horas del día, dañan los controles de tanto que lo punchan. Le dedican tiempo. Usted no puede cultivar una relación amistosa, verdadera, como ese señor que vino hoy. Yo desde que vi su cara, y pero este hombre como yo lo he visto. ¿Por qué? Porque fueron 3, 4 años oyendo hablar de este hombre. Yo creo que trabajaba como en Bonanza, tenía un Lancer. Sí. Por eso hay personas que dejamos de ver por un tiempo, se van del país, pero cuando vuelven, uno se alegra de verlo. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo a cultivar una relación. Y el tiempo y la distancia no pudieron romperla. Pregúntate, ¿cuánto tiempo tú inviertes en escudriñar las Escrituras? En ver que tanto en Efesios como en dice lo mismo de crecer y que tú puedas irvanar una lectura con la otra y que Dios te guíe por su palabra. Eso necesita tiempo. Eso no se puede leer corriendo. Como el rosario, que la gente comienza a rezarlo en la mañana y todavía en la noche no ha acabado.
Y lo dejan por mitad y van y conversan. Y muchacho, y Santa María Madre, oye, ve a ver la habichuela, si se habla. No, eso no es de esa manera. Eso no puede ser una práctica mecánica, ni por cumplir, para que la gente te vea con una Biblia. No. ¿Cuántos de tus pensamientos y planteamientos forman parte de los pensamientos de Cristo? ¿Pensamos como Él? ¿Cuánto tiempo pasamos en la presencia de Dios sin hablar? Solo ahí, en su presencia. Como cuando nosotros estamos con la persona que amamos, no necesitamos hablar, con que tú estés ahí. Como cuando alguien muere, yo antes no iba a los velorios y decía, ¿pero a qué que uno va? Pues ya se murió. Pero cuando el que está dolido por la pérdida de un familiar te mira, tu presencia ahí le da tranquilidad porque no se siente solo. Cónchale, fulano vino, mire, y está ahí. Qué bueno. Tú te sientes apoyado. Tú no haces nada porque ¿quién le va a devolver la vida? Pero tú no te sientes solo, te sientes acompañado. Tú no estás haciendo nada, pero estás ahí. Así mismo, en la presencia de Dios, tú estás ahí ¿para qué? Para que Dios te vea. Para que Él sepa que tú estás en obediente y que estás dispuesto a escucharle y a obedecerle. Entonces Él se va a manifestar en ti, va a derramar su gracia, te va a transformar. Sigue preguntándote en qué medida ese conocimiento que estás adquiriendo de Jesús te está ayudando a crecer. Porque esto no es pechaguaje, esto es para crecer como persona, como ser espiritual. Recuerda que este tema de hoy se llama creciendo. ¿En qué medida el conocimiento que adquieres de Jesús va reduciendo tu hombre viejo y va produciendo un crecimiento sostenido en el hombre nuevo? Y finalmente, mira cómo termina este verso. A quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Si tu nivel de crecimiento no te lleva a darle la honra y la gloria a Cristo por todos tus logros, entonces no estás creciendo de manera correcta. Está creciendo tu ego. ¿Viste mi logro? ¿Viste el reconocimiento? Me aumentaron el sueldo, me dieron este premio. Te estás quedando en el hombre físico, en el hombre terrenal. No estás actuando con humildad. Un gran indicador de tu crecimiento es el reconocimiento de que todo es la obra de Él. Te botaron del trabajo, Señor, dime por qué, yo quiero aprender. Si esto es un tránsito, yo quiero caminarlo contigo. No me dejes solo, ayúdame, instrúyeme. Yo te doy la honra y la gloria de mis fracasos y de mis triunfos. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. A ti te entrego mis cargas. Un indicador es dar a Jesús todo el honor y la gloria por todo. Aceptamos la placa que nos da el hombre y nosotros se la entregamos a Cristo. ¿Qué es lo que haremos cuando lleguemos al cielo? Vamos a recibir coronas. La Biblia habla de diferentes tipos de coronas, 7 tipos de coronas, 5 tipos de coronas. Vamos a recibir coronas. ¿En función de qué? Del trabajo que hayamos hecho aquí. Y vamos a estar orgullosos. ¿Viste? Me dieron una corona y todo, echando aguaje todo con corona. Pero cuando salga el Cordero, vamos a decir, ven acá, y si este está sin corona, ¿por qué yo tengo que...? El único que tiene aquí derecho a tener una corona, y nos vamos a quitar las coronas. Como pasó el Domingo de Ramos, todo el mundo se despojó de sus mantos y lo pusieron como alfombra para que el maestro pasara por ahí. Nos vamos a despojar de las coronas. Entonces tú y yo deberíamos ir haciendo eso para aprender a ser humilde. El conocimiento verdadero de Jesús te va a llevar a reconocer que es su gracia es la que te ha hecho de nuevo. No es porque tú eres buena gente. El conocimiento verdadero de Jesús te va a llevar a reconocer que Él te ha perdonado tus pecados, lavándote con su sangre. Tienes que reconocer eso. Te ha dado una nueva vida. Conocer a Cristo te lleva a entender que estás viviendo una nueva vida. No para que la disfrutes y la goces y tu ego se infle, sino para la honra y la gloria de Dios. Si tú conoces correctamente a Jesús, debes reconocer que sin Él tu vida carece de sentido. Perdemos la ruta, el camino, se nos daña el GPS, no sabemos a dónde ir. Si estás creciendo en el conocimiento de Cristo, tú debes reconocer que solo en Él tienes la garantía de vida eterna. Solo en Él. Ante todo esto, solo nos queda
honrar, glorificar, exaltar su santo nombre el resto de nuestra vida. Estar creciendo en Cristo nos lleva a decir, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, pero con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crecer en Cristo te lleva a eso, a entender que ya no vivimos nosotros, vivimos para la honra y para la gloria de su nombre. Eso fue lo que entendió Pablo, el gran Pablo, el hombre perseguidor de la iglesia, apegado a la ley. Entendió que después que se encontró con Cristo, su vida encontró el verdadero sentido. Y fue matando cada día su realidad. Ese fariseo, apegado a los mandamientos, a creer que cumpliendo preceptos y leyes podría alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Entendió que muriendo a su realidad, Cristo podía manifestarse cada vez más en él. Quizás ese es el aprendizaje que a ti y a mí nos falta. Entender que en Cristo somos nuevas criaturas. Debemos, para poder crecer espiritualmente, morir a nuestra realidad humana y dejar que sea Cristo quien viva a través de nosotros. Vamos a vivir esta nueva vida que Cristo nos da para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Hermanos queridos, oremos para que le demos gracias a Dios por invitarnos a crecer una vez más, por hablarnos tan claro, indicarnos que como niños recién nacidos no podemos quedarnos anquilosados, atrofiados, pasmados. Debemos continuar creciendo, pero sin Él ese crecimiento no será posible. Oremos, hermanos queridos, y démosle gracias a Dios.